He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bienvenidos a un nuevo video. Continuamos analizando la carta de Judas y hemos llegado a esta profecía puesta en la boca de Enoc. De estos también profetizó Enoc, nos dice Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas nos viene hablando de los falsos maestros. Se ha ocupado gran parte en describir su carácter y su conducta. Ahora se ocupa de su fin. Pero no solo del fin de los falsos maestros, sino del fin de todos los impíos. Este pasaje nos habla claramente del juicio de Dios sobre el pecado. Dios juzga el pecado y lo castiga. Pero esto es algo de lo que solemos oír bien poco hoy en día en el cristianismo. Solemos hablar de un evangelio, de un Dios que es amor, pero sin hacer referencia a que Dios castiga el pecado. A veces solemos evadir ese tema y algunos incluso lo niegan, algunos niegan que Dios castigue el pecado. Sin embargo, la Biblia es clara al afirmar que Dios lo hace. Pero ¿por qué Dios castiga al pecado? ¿Por qué Dios castiga a los pecadores? En primer lugar, porque Dios es santo. Veníamos hablando del carácter de los falsos maestros y ahora nos enfocamos en el carácter de Dios. Nos dice que vino el Señor con sus santas decenas de millares. Decenas de millares se refiere a un número incontable y con santas decenas de millares se hace referencia a las huestes angelicales que acompañarán al Señor en su regreso. El mismo Jesús decía que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Todos los santos ángeles acompañarán entonces a Jesús en su venida. La Reina Valera contemporánea traduce este pasaje diciendo: miren, el Señor viene con sus miríadas de santos. La NBI por su parte dice: el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. La santidad de Dios tiene dos aspectos. En primer lugar, significa que Él está más allá de todo. Dios es totalmente trascendente. Él es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. En primer lugar, nos referimos a la santidad de Dios, en que Él está más allá de todo. Esto también lo vemos en la Escritura, que muchas veces se nos ilustra la santidad de Dios cubriendo su trono de ángeles, como en la visión que tuvo Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Alto y sublime. El Señor está más allá de todo. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios se nos ilustra muchas veces en la Escritura haciendo referencia a los ángeles rodeando su trono. Entonces, en primer lugar, la santidad de Dios se refiere a que Él está más allá de todo. Él es el alto y sublime. Pero en segundo lugar, la santidad de Dios se refiere a que Él no tolera el pecado. Él no tiene nada que ver con el pecado. Él está totalmente apartado del mal. La palabra santidad significa
apartado. Santo significa apartado. En primer lugar, Dios es santo porque Él está más allá de todo, Él es alto y sublime. Pero en segundo lugar, Dios es santo en un sentido moral, en que Él está totalmente separado del mal. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y para entender el juicio de Dios, entonces, debemos entender su santidad. En Daniel, otra vez, vemos una visión similar. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. En primer lugar, para entender por qué Dios castiga el pecado, debemos entender su santidad. En primer lugar, vemos que Dios es santo, que Él está más allá de todo, Él es alto y sublime, pero también Él está totalmente apartado del mal. Él no tolera el pecado. En segundo lugar, esa santidad no solo que no tolera el pecado, que no tiene ningún contacto con Él, sino que exige el castigo del pecado. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. La santidad de Dios es el parámetro de la justicia. Dios les decía a su pueblo, sean santos porque yo, Jehová, soy santo. Ese es el parámetro que Dios exige, la santidad. ¿Qué es el pecado entonces? Lo hemos visto en el estudio de teología sistemática. El pecado es la falta de conformidad a la ley de Dios. La ley de Dios como expresión del carácter de Dios. Por lo cual, el pecado es todo aquello que no se ajusta al carácter justo y santo de Dios. La santidad de Dios exige el castigo del pecado, porque el pecado se opone a su santidad. El pecado se opone al carácter santo de Dios, por lo cual es necesario que Dios lo castigue para reivindicar su carácter santo y justo. Vemos en este pasaje de Judas que el término impío aparece 3 veces como adjetivo. Y aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La palabra como adjetivo se utiliza 3 veces en este pasaje, lo cual no me parece un dato menor. Veíamos en el pasaje de Isaías que el profeta escucha a los ángeles alrededor del trono de Dios, a esas santas decenas de millares que decían Kadosh, 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 Yahweh Sebaot, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Habíamos dicho en los consejos de interpretación bíblica que cuando el hebreo quiere enfatizar una idea, lo que hace es repetirla, y de ahí vienen hebraísmos como Rey de Reyes, o Señor de Señores, o el Cantar de los Cantares. Pero pocas veces se dan en la Biblia triples repeticiones, y sucede con el carácter santo de Dios. El atributo que más se resalta en la Escritura, el atributo divino que más se resalta en la Escritura, es la santidad. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y así como Dios es 3 veces santo, el hombre es 3 veces impío. Judas nos dice que el hombre es 3 veces impío en contraste a la santidad de Dios. Si Dios es 3 veces santo, el hombre es 3 veces impío. La impiedad es falta de piedad, falta de respeto a Dios, menosprecio a sus leyes. Es una oposición activa hacia el carácter de Dios. Entonces, en primer lugar, vemos que Dios es santo. En segundo lugar, vemos que el carácter santo de Dios exige el castigo del pecado. En tercer lugar, el pecador es merecedor de ese castigo. He aquí
Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Decíamos que si Dios es 3 veces santo, el hombre es 3 veces impío. En primer lugar, es impío en su hablar. Nos habla de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estas cosas duras se traducen en otras versiones como injurias, insolencias, insultos y ofensas que los pecadores han dicho contra Dios. En segundo lugar, el hombre es impío en su obrar. Nos habla de dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Estas obras impías se traducen también como malas obras o actos perversos. Impío en su hablar, impío en su obrar, impío en su mismo ser. Hacer juicio y dejar convicto a todos los impíos. No solo hacían y decían impiedades, sino que eran impíos. Cuando hablamos en nuestro estudio sistemático del pecado, dijimos que no solo consiste en actos externos, sino que el pecado es actitudes, es acciones y es naturaleza. El pecado es no conformarnos al carácter santo de Dios en acciones, actitudes y naturaleza. Y esto es lo que nos dice Efesios 2, versículo 3. Nos dice que entre los cuales, entre esos pecadores, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, lo cual habla de nuestras actitudes, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo cual habla de nuestras acciones, y éramos por naturaleza también hijos de ira, lo mismo que los demás, por naturaleza merecedores de la ira de Dios. El pecador es merecedor del castigo divino, y el juicio de Dios viene sobre todos los impíos. Dios juzgará todo en todos. Solemos escuchar que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es tan así. El Salmo 5, versículo 5 dice que los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 7 nos dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Y quiénes son los impíos? ¿Quiénes son esos pecadores? ¿Quiénes son aquellos que no se conforman al carácter santo de Dios en acciones, en actitudes y en naturaleza? Somos todos nosotros. Todo ser humano es impío. Todo ser humano, después de la caída en el huerto de Edén, es merecedor del castigo divino. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Más adelante el apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano caído es por naturaleza pecador. No hay en él ningún bien para con Dios. No es capaz de buscar a Dios ni quiere hacerlo. El ser humano es incapaz de acercarse a Dios por sus propios medios. Hay personas que creen que tienen libre albedrío para buscar a Dios por sus propios medios. Pero ese no es el estado del hombre que la Biblia nos muestra. Nos dice en el capítulo 3 de Génesis que el hombre se rebeló contra el mandato de Dios. Y Dios lo expulsa del huerto de Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nos dice la Escritura que Dios expulsa al hombre del huerto del Edén y que pone querubines y pone una espada de fuego que se revolvía para todos lados para impedir que el hombre pudiera volver a ingresar. Eso es lo que registra la Escritura. La Escritura registra
que Dios puso esos impedimentos para que el hombre no pudiera volver a ingresar. Lo que no registra la Biblia en ningún momento es que el hombre haya querido volver a entrar a ese lugar. El huerto de Edén representaba la comunión del hombre con Dios. Y una vez que el hombre pierde esa comunión con Dios, nunca tuvo la intención de volver a recuperarla. Ese es el estado del ser humano caído, totalmente de espaldas a Dios. Muerto espiritualmente. Y esto no se refiere a un estado de inactividad espiritual, sino una actividad espiritual contraria a Dios. Estábamos muertos, pero no porque no teníamos actividad espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. La muerte espiritual a la que se refiere de la humanidad caída es una actividad contraria a Dios. En ese estado todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Por eso nuestra justicia, nuestras buenas obras no son más que trapos de inmundicia. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Por lo tanto, no hay forma en que nosotros podamos ser justos delante de Dios. La ley en sí no tiene como fin llevarnos a la salvación, sino a reconocer que somos incapaces de cumplirla. La ley no nos muestra la salvación, nos muestra nuestro pecado. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Eso es exactamente lo que hace la ley de Dios. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. La palabra convicto se refiere a convencido. Es la misma palabra que se utiliza para un preso. Es muy curioso. Estar convencido de algo es estar convicto, es estar encerrado en ese razonamiento. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos deja prisioneros, nos deja sin excusa, sin ninguna escapatoria ante el pecado. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de nuestra incapacidad para salvarnos. De modo que no tengamos otra alternativa que recurrir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces vemos que el pecador es merecedor del castigo divino y que la santidad de Dios exige el castigo del pecado. Pero mirá lo que dice Isaías 45:21. Un pasaje que me vuela la cabeza. Dice, pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Un Dios justo y salvador. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo Dios puede ser justo y salvador al mismo tiempo? Si el pecado merece el castigo de Dios y todos somos pecadores, entonces ¿cómo Dios puede salvar y ser justo al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser Dios justo y salvador al mismo tiempo? La respuesta rápida sería decir que Dios es amor, pero ¿cómo puede Dios amar al pecador sin comprometer su propia santidad? La Biblia nos muestra dos cosas. En primer lugar, que Dios tiene que castigar el pecado y que lo hace. Porque si Dios no castiga el pecado, estaríamos ante la presencia de un Dios injusto, un Dios que se complace en el mal o que en el mejor de los casos le da lo mismo. Pero la Biblia no nos muestra ese Dios, sino que nos muestra un Dios que es santo y justo. Entonces, por un lado, la Biblia nos muestra que Dios tiene que castigar el pecado y que lo hace. Pero en segundo lugar, la Biblia nos muestra que Dios quiere salvar al pecador.
Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere y tiene que castigar el pecado, pero al mismo tiempo Dios quiere salvar al pecador. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo puede ser Dios justo y salvador al mismo tiempo? El Salmo 62 profundiza esta cuestión que nos deja perplejos y dice, tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Otra vez parecen dos cosas irreconciliables. Tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Cómo puede Dios ser misericordioso y pagar a cada uno conforme a sus obras? Si el hombre es impío por naturaleza, si Dios es 3 veces santo y el hombre es 3 veces impío, si el hombre es impío en su naturaleza, si el hombre es impío en su hablar, si el hombre es impío en su obrar, ¿cómo Dios puede ser misericordioso y pagar a cada uno conforme a sus obras? ¿Cómo se pueden reconciliar esas dos cosas? La respuesta, como te imaginarás, tiene forma de cruz. Es en la cruz donde confluyen todos los atributos de Dios. La santidad, la justicia, la ira y el amor de Dios confluyen en la cruz. No hay forma en que el pecador pueda satisfacer la justicia de Dios. No hay ninguna esperanza en sus propios méritos. Sus méritos son trapo de inmundicia. Se ve el hombre justamente expuesto ante el castigo de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todos los atributos de Dios se manifiestan en la cruz, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa que Cristo murió por nosotros? Yo voy a despeñarme, a emposarme y a hundirme en este abismo que aquí se me representa, con tal que conozca el mundo, que si tú me favoreces, no habrá imposible a quien yo no acometa y acabe. Esas palabras no están en la Biblia, son palabras de Adolfo Quijano, el caballero de la triste figura, más conocido como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y las decía pensando en su amada Dulcinea del Toboso. Y no nos habla de este amor, de ese morir por alguien. El Quijote estaba resuelto a morir por Dulcinea, de una forma romántica. Vemos en el capítulo más triste de esa historia que se presenta ante el Quijote el caballero de la Blanca Luna. Y le dice, Dulcinea del Toboso no es la mujer más linda del mundo, sino que mi amada es la más linda. Y lo reta a un duelo al Quijote. El Quijote acepta, sin dudarlo, pero es vencido. Es vencido y el caballero de la Blanca Luna, cuando el Quijote estaba en el piso, le pone la lanza sobre su cabeza y le dice, muertos sois, caballero, y aún vencidos si no confesáis las razones de nuestro desafío. Básicamente, admití que Dulcinea del Toboso no es la mujer más linda del mundo. A lo que nos dice el relato que
El Quijote, vencido y hablando como si estuviera dentro de una tumba, dice: Dulcinea del Toboso es la mujer más hermosa del mundo, y yo el caballero más desgraciado sobre la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Ese capítulo más triste de la historia del Quijote. Es imposible seguir leyendo el libro después de eso. Pero ¿es ese morir por alguien al que se refiere la Escritura? No. Cristo no estaba dispuesto a morir por nosotros en un sentido romántico, en el que daba su vida por amor en ese sentido, como el Quijote por Dulcinea, sino que cuando dice que Cristo murió por nosotros, se refiere a que Cristo murió en nuestro lugar, sufriendo el castigo que a nosotros nos correspondía, ocupando nuestro lugar en la cruz. Por eso nos dice que Cristo murió por nosotros, es un sacrificio vicario. Cristo sufriendo el castigo que a nosotros nos correspondía. Por eso en la justificación, Dios declara justo al pecador que pone su fe en Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo ocupa nuestro lugar para que nosotros podamos participar de su justicia. Y la justicia de Dios tiene dos aspectos, un aspecto moral y un aspecto legal. Cuando decimos que los creyentes somos justos, no nos referimos a que somos moralmente justos. De hecho, no me dejarás mentir en que un pecador redimido sigue pecando. Entonces no somos justos moralmente, pero sí somos justos legalmente. Dios nos ha declarado justos. Dios ha declarado que nuestra deuda hacia su justicia ha sido satisfecha por el sacrificio de Cristo. Entonces es posible que una persona sea moralmente injusta, pero legalmente justa. Y ese es el caso del creyente. Y a esto se refiere Pablo cuando dice que quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De esta forma, Dios es justo y al mismo tiempo es misericordioso. Es en la cruz, es en la persona de Cristo que Dios puede ser justo y salvador, que Dios puede ser misericordioso y pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. En la obra, en la cruz, es Dios el justo. Lo que se manifiesta en la cruz es la justicia de Dios. Dios se muestra como el justo y al mismo tiempo como el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces vemos que en la cruz confluyen todos los atributos de Dios. Vemos el amor de Dios en la cruz al dar a su Hijo en nuestro rescate. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también vemos la santidad de Dios en la cruz al no tener
comunión con el pecado. Elí, Elí, lama sabactaní, dice Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no tiene ningún contacto con el pecado. También vemos la justicia de Dios en la cruz, al castigar el pecado. La justicia de Dios en la cruz se aplica perfectamente, porque Dios castiga el pecado. Dios no deja el pecado sin castigar, lo cual nos hablaría de un Dios injusto. Dios no hace la vista gorda sobre nuestros pecados, sino que los castiga con severidad. Dios expresa toda la ira que le correspondía a nuestros pecados en la persona de Cristo. Nuestro pecado ha sido castigado en la persona de Cristo, pero al mismo tiempo vemos la salvación de Dios al justificar a todos aquellos que ponen su fe en ese sacrificio de Jesús. Por eso nos dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es por la fe entonces que el creyente queda excluido del juicio de condenación, porque sus pecados ya han sido castigados en la persona de Cristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ya ha pasado de muerte a vida. El amor de Dios proveyó lo que su santidad exigía. Dios es santo, su santidad exige el castigo del pecado, y todos los seres humanos son merecedores del castigo divino. Pero en su amor, Dios ha provisto lo que su santidad exige. La salvación está en poner nuestra fe, no en nosotros querer agradar a Dios, querer alcanzar esa salvación por nuestros propios méritos, sino poner nuestra fe en los méritos de Cristo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos encierra en esa convicción, nos deja convictos, nos deja sin escapatoria, siendo nuestra única esperanza poner nuestra fe en Jesús. Siempre me gusta terminar con un pasaje que no tiene nada que ver. Le dice Dios al profeta Ezequiel: y tú, hijo de hombre, dile a la casa de Israel, así han hablado. Ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Esto es lo que vemos al contemplar el carácter santo de Dios y nuestro carácter pecador. Nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? La santidad de Dios exige el castigo del pecado, pero en su amor Él ha provisto lo que su santidad exigía. Nos queda a nosotros simplemente reaccionar al llamado del Evangelio en arrepentimiento y fe, arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en el sacrificio vicario de Cristo, en el sacrificio que Cristo hizo en nuestro lugar. Es la única forma de obtener la salvación. Si sos un pecador, como somos todos nosotros, y si lo has reconocido, poné tu fe en Cristo, que es la única forma de salvación. Cristo es el único camino al Padre. Espero que el video te haya servido de algo. Si es así, dale like, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar y suscríbete al canal, activa la campanita. Nos vemos en la próxima.